Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Agenda País 4.0, Conecta TV Radio y Ecotel en la ciudad de Loja. Hoy empezamos nuestra serie que la esperábamos con mucho interés desde hace mucho tiempo, que es hablar sobre la economía y finanzas, algo que también raya con la parte política del país y que siempre van de la mano. La política va de la mano de lo que es la economía. Y esas son las enseñanzas que muchas veces aquí en este país todavía parece que no las hemos asumido, no las hemos internalizado. Por esa razón que ha sido parte de los programas de Agenda País 4.0, tratar el tema de economía y finanzas. Para eso hemos invitado a Leonardo Izquierdo. Él es el director del área de economía de la Universidad Técnica Particular de Loja, un profesor de mucha trayectoria y reconocimiento local e internacional, con su maestría en ciencias ambientales en Alemania y docente, obviamente, en la Universidad Técnica Particular de Loja en sus distintas modalidades. Así es que con Leonardo vamos a tratar este tema que en realidad también nos apasiona. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad con el país, una responsabilidad con su gente, una responsabilidad técnica como nosotros somos, y lo que queremos hacer es tener una responsabilidad con las nuevas generaciones. Déjenme decirles con toda humildad y con todo respeto de que nosotros, esta generación actual y las anteriores, le debemos al país mejores condiciones. Y creo que ahí, como decimos normalmente, nos hemos farreado la oportunidad de tener al país, obviamente, entre los mejores lugares, siendo un país tan rico como decimos ser. Así es que con Leonardo vamos a trabajar y vamos a conversar durante esta hora y les invitamos cordialmente. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Y bien, Leonardo, buenas tardes. Este programa lo estamos grabando justamente desde Loja. Yo estoy en el estudio de la universidad, tú estás en tu casa, por este tema obviamente de la pandemia, pero las actividades académicas continúan en la universidad. Y realmente es un honor tenerte en este programa, Leonardo, porque sabemos de tu trayectoria, sabemos de tu experticia en esto y queremos aprovecharla al máximo. Y también queremos sumar nuevas voces que se vayan sumando las alternativas que tienen que presentarse para este país desde la parte económica. Danos tu visión, porque es la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué durante muchos años, inclusive desde la época republicana, digamos así, estamos a la saga de Latinoamérica, siendo un país, como quien dice, muy rico, que tendencialmente no estamos atrasados respecto a otros países, pero seguimos siendo prácticamente de la cola a nivel latinoamericano. ¿Cuál es tu visión de la historia, de la economía y de la política de este país, Leonardo? Buenas tardes. Bueno, Rodrigo, un verdadero gusto para mí poder estar en este programa. Qué interesante los aportes que se están dando desde esta visión, ¿no? Repensar el país desde todo punto de vista. Soy un fiel soy parte de la audiencia también de este programa, Rodrigo, respecto de los invitados que tú has tenido en las ocasiones anteriores, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los emprendimientos, de la parte científica tecnológica. Y ahora hablar de la economía creo que viene a ser y se constituye realmente en uno de los puntos fundamentales para lo que significa el país que queremos hacia los próximos años, ¿no? Yo creo que la visión prospectiva económica es fundamental. Respecto de la consulta que me hacías en cuanto a lo que significa la historia económica del Ecuador,
Yo creo que una de las razones fundamentales, lastimosamente en nuestro país, es que no hemos logrado tener una visión de largo plazo en la política económica, ¿no? No hemos logrado tener esta ansiada alianza dentro de lo que constituye los procesos sostenibles respecto de la perspectiva de país. ¿Qué significa esto? Que el ámbito público, el ámbito privado, la academia y la sociedad en general podamos establecer una alianza mínima de largo plazo respecto a lo que queremos como país. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos, sumada a una falta y carente base de principios, donde obviamente tenemos, y las consecuencias no son gratas para nosotros, entender que los procesos de corrupción nos carcomen todos los días, y el Ecuador ha tenido esto lastimosamente durante los últimos años, y también lastimosamente una falta de cultura política. ¿Por qué esta falta de cultura política es fundamental? Porque también lastimosamente no nos ha permitido tener liderazgos claros respecto de las decisiones de política económica, y tampoco nos ha permitido tener esta visión que como país merecemos. Y esto sumado a una débil institucionalidad que está obviamente fundada en una débil institucionalidad jurídica, que también debilita mucho las decisiones económicas. Ahí, Rodrigo, me gustaría mencionar a la ciudadanía que la base del desarrollo está enfocada en 3 líneas. Un marco normativo, donde tengamos una base jurídica fundamental, una ciencia política de carácter electoral con liderazgo público claro, que nos lleve a tener una perspectiva y perspectiva clara y definidas en el mediano y largo plazo. Y la tercera, que son las decisiones de política económica que vayan de la mano con las otras 2. Esta es la única forma realmente de alcanzar el desarrollo, y donde lastimosamente nosotros como país no lo hemos logrado. Entonces, creo que ahí está la verdadera problemática histórica en el Ecuador, que no es cuestión de recursos. El Ecuador ha tenido recursos, es más, hemos gozado y seguimos gozando, porque no es que se han terminado, y seguimos gozando de este auge de recursos, que es más, se va dando en el tiempo, pero no logramos cristalizar en el verdadero desarrollo que merecemos como país. Leonardo, pero si vemos los casos regionales, países que están ya repuntando, países que son más chicos o similares a nosotros, háblese de Costa Rica, háblese de Chile, háblese de Uruguay, inclusive Colombia. Colombia ya es un poco más grande que nosotros en tamaño. No se diga Brasil, que tiene una economía propia, autosostenible en cierta manera. Pero ¿por qué nosotros no hemos logrado a esto? Yo creo que ahí tú lo dices, y muy ciertamente, pero el tema de las élites políticas y económicas que han liderado la institucionalidad o lo poco que hay de institucionalidad en este país, jamás han llegado a los acuerdos o han motivado estos diálogos, que precisamente es para tener una agenda propia, una agenda de país, una agenda que no lo estemos pensando ya en los 4 años ni en los 8 años, o tal vez en los 10 que últimamente hubo en cuanto a un gobierno marcado. Pero ¿por qué no plantear esto a unos 20 años, a unos 50 años? Que nos diga, ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos que hacer. Porque aparecen cosas según los liderados, o según los intereses o las visiones de la gente que está gobernando. Y la gente se queda nuevamente en soletas y no propondemos. Hasta yo creo que cada vez vamos un poco más atrás. Ahí tal vez la historia, ¿cómo ves esa solución de la política económica que tiene que plantearse para desarrollar este país? Sí, bueno, ahí creo que hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Recordemos la vuelta a la democracia, luego de la dictadura militar de los años 70, 80, donde aparece esta nueva figura de liderazgo público con Jaime Rodríguez Aguilera, que obviamente tenía una propuesta interesante respecto del reivindicamiento social, ¿no? Porque este es uno de los temas que siempre han estado en debate sobre la mesa nacional. Y luego hemos tenido otros gobiernos, como lo fue la propuesta mucho más abierta hacia el esquema neoliberal de León Febres Cordero y todo lo que vino luego con Sixto Durán Ballén. Realmente parecía que se iba a marcar una tendencia ideológica en el país, pero siempre tuvimos estos subidas y caídas, pero yo siempre digo que la propuesta económica no tiene que estar necesariamente
necesariamente, ojo, cuidado con lo que voy a decir, porque siempre va a ligarse a una ideología, pero siempre tiene que tener una propuesta marcada económicamente hablando. Por ejemplo, creo yo que un ejemplo en Latinoamérica de esta propuesta independiente de la ideología es la propuesta chilena, ¿no? Que de alguna manera tiene una claridad en su propuesta, sin embargo, marca ideologías distintas, pero va marcando esa misma visión. Entonces, yo creo que a Ecuador nos falta esta alianza. Primero, entender qué queremos, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro interés. Y ahí yo creo que podemos hablar algunas cosas, Rodrigo, y creo que tenemos un diálogo importante de cuál sería la propuesta futuro del país. Pero yo quisiera adelantarme en unos temas. Yo creo que tenemos potencialidades. ¿Cuáles son nuestras potencialidades? La biodiversidad es una de nuestras grandes potencialidades. La naturaleza es otra gran potencialidad. Nuestra riqueza étnica, cultural es otra gran potencialidad. Entonces deberíamos pensar en estas potencialidades, pero obviamente abiertos al mundo. El error a veces es que creemos que encerrarnos en una cápsula nos va a sacar del desarrollo. Eso no nos va a sacar del desarrollo. Y tampoco nos va a sacar del desarrollo abrirnos sin cuidarnos y cuidar nuestras debilidades empresariales. Entonces, yo siempre hablo de un equilibrio, de este equilibrio que necesita el mundo. O sea, ninguna economía en el mundo ni es tan abierta ni tan cerrada, sino dependiendo de las condiciones, dependiendo de los mercados, dependiendo de sus potencialidades, puede ir cerrando cuestiones y abriendo otras. Pero entendamos que nuestro país tiene condiciones tan diferentes a otros países que tiene que trabajar su propio modelo, su propia agenda, su propia propuesta, y es donde nos equivocamos. Hay propuestas de gobiernos o de nuevos liderazgos que creen que debemos ser como los Estados Unidos o que debemos ser como China. No debemos ser ni como los Estados Unidos ni como China, debemos ser como Ecuador tiene que ser. Y ese es uno de los graves errores que hemos tenido a través de los tiempos. Entonces, nuestra propuesta tiene que ser única. Y en eso existen algunas variables, ¿no es cierto?, en las cuales creo yo que hay que discutir. Una variable importantísima es la dolarización. Un país como el nuestro, que está en Sudamérica, tiene una moneda que no es propia. ¿Y eso qué significa? Hay que saberla cuidar. Y yo soy pro dolarización, o sea, y creo que este es un mínimo acuerdo donde al menos la posición ideológica de todas las que tenemos en el país, creo que tienen una base ideológica, una base económica donde coincidimos. Hay que saber proteger la dolarización. Esa es una condicionante muy importante. Otra situación compleja hoy que estamos generando es que el Ecuador, por ejemplo, tiene una caída probable, de acuerdo al FMI, que está anunciando ya, de menos 11 puntos porcentuales en el nivel de crecimiento económico. Solamente detrás de Venezuela, que alcanzaría menos 25, y Perú, que tendría menos 13,8. Entendiendo que el promedio de caída luego de la pandemia de las economías latinoamericanas será de menos 8 puntos porcentuales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Ecuador tiene un gran problema económico y que debemos entenderlo y asumirlo. Y esto obligó al gobierno actual a endeudarse nuevamente con 6.500 millones de dólares más todavía respecto de lo que ya teníamos, que era tan criticado. Entonces, hoy en día el reto tiene dos espacios. El uno, de muy corto plazo, entender la problemática que le estoy planteando sobre endeudamiento ecuatoriano, caída totalmente del crecimiento económico. A esto súmale 25% de pobreza al año 2019, con una expectativa. Mis colegas del Observatorio de Economía Regional de la UTP le lanzaron unos datos que son muy interesantes. Si el ingreso país cae en un 10%, el crecimiento de la pobreza en el Ecuador será de 2 a 3 puntos porcentuales, 27-29%. Pero si el ingreso cae en un 20%, podríamos bordear el 33-34% de pobreza. O sea, es alarmante lo que puede suceder en este país. Esas son las cuestiones a las cuales debemos enfrentarnos, sumado, Rodrigo, a lo que está sucediendo en el tema del empleo. Recordemos que la tasa de desempleo ecuatoriana al mes pasado, de acuerdo a la encuesta que se hizo virtualmente a las familias ecuatorianas, está bordeando el 13% del total de ecuatorianos. O sea, hemos aumentado el desempleo del 4,5 que teníamos en el año 19 al 13% hoy en día. Esa es la situación a la que tenemos que enfrentarnos, y a esta situación debemos darle dos soluciones. Una inmediata y una de mediano y largo plazo. A mí la que más me encanta hablar es la de mediano y largo plazo, porque es la que tú habías mencionado, la necesidad de cambiar de raíz la situación del Ecuador, pero no tenemos que olvidarnos de los problemas de corto plazo.
Así que la propuesta tiene que ir por los dos lados y creo que ahora podemos discutir justamente estos dos escenarios. Perfecto, Leonardo. Ahora, déjame retomar solamente una partecita que tú la dijiste, que es este tema de hacer la solución viendo nuestras propias realidades. Yo le llamo, obviamente, tener identidad para hacer una propuesta. Pero yo creo que ahí también hemos perdido la oportunidad. Por estos procesos que tú mismo decías, no se han generado diálogos, no se han generado acuerdos, no ha habido el liderazgo suficiente. Y terminamos haciendo cosas como a la criolla. Y a la criolla significa prácticamente no hagamos nada, porque lo único que vemos es que nosotros seguimos siendo tendencialmente lo mismo. O sea, no hemos dado un salto disruptivo ni hemos hecho cambios esenciales, digamos así, en nuestra estructura, cosas que otros países sí lo hicieron. O sea, hablo del caso de Chile, saliendo de un proceso obviamente, de una dictadura militar, pero también Colombia, luego de un proceso prolongado, digamos así, una disputa pública con la guerrilla, se llegó a una asamblea constituyente donde se sentaron estas bases que Colombia ya en este momento está también con un franco proceso de desarrollo. Aquí en el Ecuador no lo hemos tenido y creo que va a ser muy difícil, no se lo avisora en el corto plazo. El segundo tema que quiero rescatar es que efectivamente hay una caída grande. O sea, eso es el asombroso que estamos diciendo en este momento. O sea, mientras el promedio regional se habla del 8%, el mundo de una caída del 4% aproximadamente, nosotros estamos yendo mucho más abajo y obviamente lo sentimos. O sea, en realidad, como que estábamos acostumbrados a estar abajo y todavía no nos damos cuenta de que estamos más abajo. Y eso nos va a pasar factura yo diría que antes que en mediano plazo, en el cortísimo plazo. Cuando alcemos la cabeza de esta pandemia, nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos... Quiero llamarme la atención también al número que tú dices, 6.500 millones de nuevo endeudamiento, de los cuales 4.000 millones van a llegar este año, pero ya 3.600, o si mal no recuerdo la cifra, o 3.200 ya están destinados en gasto corriente y a las deudas pendientes. Es decir, así es. Otra vez el gobierno nos están diciendo, sálvese quien pueda, pero yo salvo a mi sector. Y obviamente el sector privado, ahí, el cual yo pertenezco, nos sentimos un poquito rezagados. Nuevamente, insisto, nos están diciendo, sálvense ustedes como puedan, y eso es una mala señal. Definitivamente, eso es una mala señal. Ahora bien, Leonardo, tú ya empezaste a plantear esto del tema de la pandemia, más un evento que por alguna circunstancia que no sé, que aún no está siendo muy entendible o no es siendo transparente, hay muchas hipótesis de lo que pasó en octubre. Pero el proceso de octubre o el evento de octubre también tuvo un golpe en la economía muy, muy grande. Y eso no para nada fue parte de la pandemia, eso fue un shock interno del cual algunos todavía estaban levantando cabeza y tocó darse en otro golpe como fue la pandemia. Esto en total, Leonardo, nos deja igualmente muy mal parados, muy mal parados. Acá en el Ecuador se avecina un proceso electoral del cual habrá un periodo de transición que creo que eso va a tomar aproximadamente un año más, es decir, el Ecuador a finales del 2021 vamos a estar diciendo realmente, recién vamos a decir esto tenemos que hacer. Leonardo, ¿cuáles son las expectativas y cómo es este proceso que tiene que darse para no llegar a la situación anterior, perdón? O sea, tenemos que dar un salto, pero grande, o sea, un efecto resorte, como yo digo, y que lamentablemente tampoco se pudo aprovechar el efecto rebote de la economía, porque no teníamos ni siquiera economía, como el caso de China. China aprovecharon un efecto rebote después de la pandemia, nosotros acá, ¿qué vamos a aprovechar? Pero en fin, ¿cómo vamos a dar esta transición? Yo le vería eso como una oportunidad, igual que tú dices, ok, aprovechemos esto, una oportunidad, vamos hacia adelante. ¿Cómo tú ves este panorama? Danos unas pautas para salir adelante luego de este evento. Ahí, Rodrigo, yo creo que debemos entender la situación en la que vivimos y ver cómo este resorte, como tú le llamamos,
lo fortalecemos o lo construimos. Hay que construir este resorte, porque ahora no existe. O sea, ahora a lo que estamos apostando es a los de siempre. A ver si el precio del petróleo se estabiliza y sube, y a ver si explotamos cobre u otro tipo de metal, ¿no? O sea, a eso le estamos apostando. Entonces, lo que yo propongo y creo que debemos hacer, como lo había mencionado, corto, mediano, largo plazo. Corto plazo, ¿qué significa? El gobierno que va a llegar tiene que encontrarse con el hueco fiscal que este año teníamos. Tú habías citado muy bien, se habla de que esto no es de ahora, esto venía de atrás, o sea, esto es muy importante. Y en octubre de 2019, con la revuelta popular y el caos social y la crisis social, se ahondó aún más en el país. Se habla de que pudimos haber perdido 2 puntos porcentuales del PIB en esa época del año anterior. Estoy hablando de 2.000 millones de dólares, un poco más, respecto del impacto que tuvimos en aquel momento. Y recordemos que nuestro déficit fiscal, que iba siendo acumulado, bordeaba el 4 o 5% año a año, y es lo que el gobierno actual tenía para el año 2020. Sumémosle a todos los problemas que ha tenido la pandemia y al debilitamiento y a la caída del precio del petróleo que tuvimos en el año 2020, se estipula que el hueco fiscal llegó a los 12.000 millones de dólares. Ese es el hueco fiscal al cual nos estamos enfrentando. Eso obligó al gobierno nacional a tomar medidas. ¿Y cuáles fueron estas medidas? Obviamente coercitivas, ¿no es cierto? 22.000 a 30.000, no, el dato exacto no lo tengo, pero es 22.000 a 30.000 empleos perdidos en el Ecuador. Y además de eso, el recorte de salarios en el país, que recordarán ustedes, se dio por horas de trabajo, ¿no es cierto? En este caso 2 para el sector dependiente del Ejecutivo y 1 para la educación, lo cual obviamente disminuía la carga fiscal que tenía el Ecuador. Y eso paliaba aproximadamente, como lo había dicho el anterior ministro de Economía y Finanzas, 4.000 millones de dólares. Nos seguía quedando un hueco de 4.000 millones de dólares, que es lo que está llegando ahora del Fondo Monetario Internacional. Pero esto siempre ha sido objeto de debate. El FMI, las condiciones que nos da, ¿cierto? Estas condiciones que genera el FMI siempre son metas. Entonces, claro, aquí hay que romper el tinte político. Yo quiero romper el tinte político e irnos al tema técnico. Estas metas básicamente son condiciones. O sea, ¿cómo le queremos llamar? Son unas condiciones que debemos cumplir. Y estas condiciones están enfocadas en 3 aspectos. El primero, en el tema salarial, que se está esperando a la Agenda 2020-2025 una caída de 9.5 a 8.9% en la masa salarial. Es decir, debemos seguir despidiendo, debemos recortar salarios. Va por allí. En cuanto a la inversión pública tiene que reducirse de 8.300 millones de dólares a 6.500 millones de dólares. Estoy hablando de 2 puntos porcentuales del PIB. Eso para una economía como la ecuatoriana es un impacto brutal. ¿Por qué? Porque nos debilitaría en inversión pública, menos obras de infraestructura, menos dinero para la educación, menos dinero para gas, menos dinero para la salud. Y lo otro, se está obligando una reforma tributaria, donde, claro, yo he visto algunos candidatos que dicen, yo no voy a subir el IVA, yo no. Pero entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque necesitan ajustar para poder luego cumplir con la deuda que se tiene a estos organismos internacionales. Entonces, ¿por qué he dado este antecedente, Rodrigo? Creo que es importante hablar con cifras y ver el escenario en el que nos encontramos. Porque en el corto plazo, antes de dar este resorte, debemos saber que la virtud, no es virtud, sino la expectativa positiva que de alguna forma tenemos hoy es el refinanciamiento de la deuda externa, lo cual nos da un respiro, este alivio de 4 años, 2020-2024, donde el peso de deuda no va a estar en el presupuesto del Estado, sino se va a mover al 2024-2025 y vamos a estirar hasta el 2040. Entonces, si hoy no lo hacemos, Rodrigo, esto es grave, si hoy no lo hacemos, en el año 2024 y 2025, no sé qué le pasaría al país. La situación sería caótica. Entonces, ahora es el momento donde utilizar el poco dinero que tenemos, sumado a inversión extranjera, atraer capitales, para que crean en las potencialidades locales, y para eso hay que hacer un planteamiento. ¿Qué es el resorte? Es cambiar el modelo antiguo, de pensar en los recursos no renovables, los cuales siempre se agotan, y pensar en un modelo nuevo de recursos renovables, que el Ecuador lo tiene. ¿Hacia dónde debemos ir? Hacia la construcción de ecosistemas emprendedores, ecosistemas innovadores, territoriales que fortalezcan los espacios locales y donde está conocimiento, innovación y agroindustria. Yo creo que estas son las salidas. Obviamente tiene que haber una planificación pública y debe haber prioridad de gasto.
porque como les digo, vamos a tener menos recursos. Entonces necesitamos priorizar el gasto, debemos marcar una agenda clara para que capitales internacionales se sientan atraídos por el Ecuador. Esta es la única manera, no encuentro otra. O sea, estoy sincero, Rodrigo, no hay otra. Pero el espacio y la posibilidad existe. ¿Por qué? Porque contamos con las potencialidades. Voy a poner un ejemplo. Las comunidades indígenas ecuatorianas organizadas podrían fortalecer un esquema tradicional agroindustrial con el sector público inyectando recursos, fortaleciendo la base de producción, generando industria y liberalizando el sector privado. Esto funciona y funciona en muchos lugares, siempre y cuando demos un valor sostenible. Hoy en día el mundo, ¿qué está demandando? El mundo ya no está demandando el mismo que no se degrada, ¿no es cierto? Porque el medio ambiente necesita un lápiz biodegradable. Debemos ir, por eso hablo de los ecosistemas, debemos ir a un modelo de diseño de conocimiento que nos dé valor. Y para eso el tiempo es muy corto, porque realmente ese cambio tardaría 10, 15, 20 años, pero hay que empezar ya con lo primero. Es la primera etapa y el tiempo no existe mucho tiempo. Tenemos 4 años y ese alivio por el cual creo yo que el ministro Martínez hace unos días justamente salió y hablaba de esto con gran éxito. Realmente yo soy crítico del éxito en la renegociación, pero sí creo que es un alivio importante para el nuevo gobierno. Y por allí se tiene que tener claridad en la propuesta que se esté resolviendo. Pero, Leonardo, ahí yo creo que técnicamente eso es lo razonable, o sea, y lo lógico. Tú sabes, mi labor profesional es asesorías en la parte financiera y también hemos visto este tema de reestructuraciones financieras y de deuda. Pero ahí el empresario empieza a frotarse la mano, como yo me supongo que en este país también nos vamos a frotar las manos los políticos. Es decir, tengo este alivio de 4 años. Pero ¿qué quieren? O sea, que quieren no hacer nada, efectivamente. Es más, están pensando en gastarse, están viendo en meter más gastos, si es posible. Pero van a llegar, como tú dices, después de 4 años y nuevamente y vamos a empezar a chutear otra vez, a chutear el problema. O simplemente a caer en default y generar problemas otra vez de imagen para el país, y más que todo, no solamente de imagen, es un tema que eso se refleja clarísimo en la tasa de interés o en las condiciones en las cuales accede la producción acá en este país. Pero mira, yo tengo esa duda, o sea, generalmente, ¿por qué es así? O sea, lo relevante en este momento, te das cuenta, no fue la tasa de interés, no fue los tiempos, lo relevante era tener ese alivio, y por ese lado lo tenemos. Ahora bien, insistamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo, Leonardo, contigo que nosotros tenemos que ver a un tema de la agroindustria con alto valor agregado, llamémoslo así. Y además, ya con el uso de la tecnología, que también es algo que nos hemos quedado muy rezagados, es decir, la parte tecnológica que en todo el mundo estuvo, pero nosotros seguimos, yo digo, con ese ritmo tendencial, no disruptivo. Entonces, yo creo que ahí hay que tener esos parámetros nuevamente que tenemos que hacerlo y que tenemos que resolver. Planteas esto en la parte económica, de acuerdo contigo en el emprendimiento, muy bien. Es más, yo no sé si estoy bien en los datos, pero en algún momento hicimos un cálculo de que aproximadamente aquí se requieren entre 38.000 a 40.000 millones de dólares de inversión. Yo creo que un 50%, por decirte un número, tiene que ir al emprendimiento. Y ese emprendimiento tiene que ser la base para la autogeneración de empleo, porque tú lo acabas de decir, no se van a poder rescatar todos sus empleos. Es más, necesitamos de la burocracia sacar más gente, por un lado. Y por otro lado, la gran empresa o los grandes proyectos o los sectores normales o los que tienen una base que generan empleo, porque ahí tenemos que apostarle a las dos cosas. Esto, si es que ha sido complementario, Leonardo, ¿qué más podemos hacer para de aquí en adelante ya empezar a ver Agenda 2030? Pues lo teníamos, que un compromiso que también, yo digo, nos hacemos los locos, miramos al otro lado y veamos qué pasa. Y luego, obviamente, lancemos una agenda más a mediano, largo plazo, de unos 50 años. Leonardo, ¿qué te falta ahora en este evento de la pandemia? Vamos al 2030 y luego empecemos a diseñar o a idear soluciones para un largo plazo que nos lleve a este país al primer mundo. Yo siempre sueño con que este país puede ser del primer mundo.
¿Por qué no? Si tenemos mucho para hacer. Sí, yo también coincido contigo, Rodrigo. Totalmente de acuerdo. Tenemos todo para ser un país de primer mundo. Pero para eso necesitamos algunos temas importantes. Uno de los fundamentales hoy, y pongamos los dos escenarios que has planteado, ¿no? Que me parece muy bien el hito de la Agenda 2030, que es un hito internacional, hablar del esquema 2030 de la propuesta de las Naciones Unidas que partió en el Acuerdo de París del año 2015, que, por cierto, el Ecuador ha dado pasos extremadamente lentos. Vamos ya 5 años y no tenemos claridad en la agenda, ni tampoco tenemos claridad en las metas que tenemos como país. Bueno, ahí yo quisiera comentarte que algo positivo que nosotros hemos liderado es el acuerdo y el pacto que vamos a tener por la educación para el desarrollo sostenible que se va a dar la próxima semana. Esto es un avance fundamental y nosotros, dentro de la UTPL y en la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible, hemos sido parte del proceso. Y qué bueno que al menos en educación ya vamos a tener un pacto nacional entre los ministerios y se va a generar una propuesta a nivel país. Eso es interesante, pero eso debería estar desde todas las líneas del Ecuador para poder tener agendas en educación, en salud, en tecnología, en gestión del conocimiento, en emprendimiento. Estas deben tener agendas, pero entonces deben establecerse agendas para el horizonte 2030. Lastimosamente este gobierno no terminó teniendo las agendas y ahora tenemos que apostar a una nueva línea en la cual esto es prioritario. Ese no es un trabajo del Ecuador solamente, es trabajo del mundo. La agenda hacia el año 2030 con la reducción de indicadores. Que básicamente la UNESCO ya lanzó algunas cifras realmente complejas en que posiblemente la educación, por ejemplo, tenga un impacto tan fuerte post pandemia que podamos retroceder en el tiempo en una generación. O sea, esto es dramático. Entonces el Ecuador, ya con las condiciones actuales, tiene que buscar salidas frente al escenario 2030. Y obviamente allí lo más importante es basarse en la Agenda 2030, tomar los objetivos de desarrollo sostenible, pero priorizar. Y este es el gran problema de todos los territorios. Yo trabajo mucho en el área de desarrollo sostenible, pero me encuentro con las planificaciones y los planes estratégicos de desarrollo institucional de cada una de las áreas. Y claro, lastimosamente siempre se ve que todos quieren abarcar todo. O sea, esto es imposible. Hay que generar prioridades y hay que ver en dónde vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, esto es fundamental y hay que manejarlo a nivel de territorios y luego un esquema nacional. De esa forma podríamos tener el impacto que estamos buscando. Esto es fundamental, los territorios y con escala. Y siempre quiero los procesos de planificación, estos procesos de planificación atados a los objetivos de desarrollo sostenible y luego con metas específicas definen la política pública. Y esta política pública nos permite verificar por dónde hacerlo. Hay buenos ejemplos en el país, pero siempre son liderados por agencias de desarrollo internacionales, ¿no? Que todos las conocemos. Estas agendas de desarrollo, estos organismos internacionales, que por cierto, yo creo que hay muchos de ellos que han hecho buen trabajo en el Ecuador y lo siguen haciendo. Y claro, ellos siguen liderando este proceso, pero el problema es que no nos empoderamos nosotros del proceso, porque claro, se van y nos quedamos sin nada. Entonces necesitamos empoderar el aparato público de este proceso, prioridades, metas, definir escenarios y saber hacia dónde vamos a trabajar. El desarrollo tiene que darse a través de los territorios. Este país necesita un proceso fuerte de descentralización que no solamente tiene que darse, no solamente se ha dado a través del COTA, porque yo siempre digo, esa descentralización política es netamente un documento que no termina de ser ni competencias ni recursos. Debemos potencializar cada uno de estos territorios y estos tienen que salir a un marco nacional. Y ahí está la Agenda 2030. Entonces, este es el camino teórico, Rodrigo, teórico, porque otra cosa es sentarse a trabajar y que todos nos empoderemos y marcar una línea, una hoja de ruta, un principio, eso es otra cosa. Pero para que funcione el marco de la Agenda 2030, debemos tener claridad con los objetivos nacionales. Esto es claro. ¿Por qué? Porque antes, yo creo, y también uno en la vida va aprendiendo mucho, yo sí sentía que uno cree tener la verdad absoluta, ¿no? A veces uno dice, bueno, para que Ecuador salga de lo que se encuentra ahora, los problemas de un país en vías de desarrollo, deberíamos ir por la petroquímica, deberíamos hacer investigación pura. Pero hay una cosa, la situación de este país no es esa. Hoy, de que debamos ir hacia allá, sí, pero hoy somos un país eminentemente agrícola, con altísimos niveles de economía de subsistencia y con altas tasas de pobreza. Entonces, para llegar allá vamos dando pasos, y obviamente riquísimos en megadiversidad, en biodiversidad. Vamos dando pasos. ¿Por qué no potenciamos lo que tenemos con camino a la Agenda 2030? Entonces, ¿qué quiero decir? Si somos buenos en producción de banano, ¿por qué no industrializamos el banano? ¿Y por qué no generamos productos a partir del banano
que sean amigables con el medio ambiente y que sean demandados en mercados internacionales. Tú, Rodrigo, habías dicho algo interesante. Tenemos el marketing digital, tenemos las tecnologías, pero les aseguro que mis queridos colegas, compatriotas que están trabajando en la producción de café aquí muy cerca, el mejor café del Ecuador, que es el de Loja, y lo dice el concurso de taza dorada de algunos años, ¿por qué siguen pensando en venderle al señor de la tienda y no venderle al japonés que demanda café de calidad? Entonces, ahí está el problema. Y ahí es donde deberíamos dar los canales porque tenemos la posibilidad. Y el sector público debería dedicarse a esto. Con pocos recursos hay que priorizar a dónde van a llegar los recursos. Y claro, hay intereses particulares y políticos. Y esos son los que debemos romper. Y tenemos que generar una alianza, definir estrategias de priorización. Esta priorización, trabajar todos hacia la priorización, pero desde el territorio y desde los agentes locales. Porque de esa forma vamos a estandarizar el crecimiento. Si no, va a pasar lo que a otros países ya les ha sucedido. Muy pocos crecen y el resto esperan por goteo, ¿no? Lo que va creciendo va llegando por goteo. Y tampoco creo que esa sea la solución. Miren el caso peruano, que ha sido uno de los ejemplos durante los últimos años en expansión económica. Ahora se dan cuenta que era un poco irreal, la situación no era tan real. Y los estándares de pobreza, el crecimiento peruano va a ser el más débil, menos 13.8% según el FMI, incluso más complicado que el ecuatoriano. Entonces, creo que hay que ir repensando la estrategia, pero hay alternativas. Perfecto, mira, me encanta, Leonardo, que tú coincidas, o sea, por eso inclusive el nombre de este programa es una agenda. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, pero hacerlo rápidamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces aquí en este país? El marasmo, por un lado, o por otro lado, la visión cortoplacista, inclusive hasta mediocre de nuestra clase política, es armar leyes. Armemos leyes para esta cosa, armemos leyes para otra cosa, y eso significa un cuadrito, encuadrarte y una camisa de fuerza. ¿Sí? Así es sencillo, y hemos visto el caso del emprendimiento, que inclusive lo tratamos en otro programa con gente también de la UDP, ¿verdad? Otra vez otra camisa de fuerza, por lo tanto, significa mejor no hagamos nada, no me meto. Y eso va a pasar. Entonces, yo creo que aquí efectivamente tenemos que hacer una agenda. La otra cosa es que tenemos que tener un cambio de cultura y un cambio de mentalidad, que no separar la planificación de la ejecución. Yo creo que ahí tenemos una deficiencia y una deficiencia cultural. Había un libro que decía Planning and Execution en inglés, es planificando y ejecutando. No te queda mal, Leonardo, porque quieres aguantarte o quedarte 4 años en seguir planificando, esta cosa no va a salir. Tenemos que subirnos rápidamente sobre este carro que ya se nos vino. Ahí, Rodrigo, tenemos 2 decisiones, las de corto y las de mediano y largo plazo. Y lo que dices tú coincido plenamente. No hay tiempo para planificar 3 años y ahí pensar lo que vamos a hacer. No hay tiempo para eso. No, entonces ese es otro dilema que tenemos que resolverlo, pero eso sí es un acuerdo, y yo muchas veces digo, eso viene de arriba, o sea, ¿sabes qué? Así se hace, porque tenemos que hacerlo, porque caso contrario, eso no va con las bases. Coincido contigo, sí que tiene que ser un cambio un poco más orgánico, eso tiene que darse, pero tampoco son procesos extensos para seguir dialogando, para seguirnos poniendo de acuerdo. Aquí tampoco estamos con mucho tiempo. De acuerdo, entonces, vamos a la Agenda 2030, que ya está marcada eso, que son indicadores de cierta manera, pero esos indicadores significa que hagas todos unos procesos, unos planes, y te comprometas efectivamente. Yo no le veo tan distante al país de poder hacerlos si es que ya empezáramos a hacer las cosas. Yo creo que ahí ha faltado decisión política, como tú dices, realmente hay gente de afuera que lo hace mejor que nosotros y nosotros no estamos convencidos. Entonces ahí me permitiría plantear un modelo que funciona bien en otros países, como por ejemplo en el caso de Chile, que las alianzas público-privadas están arriba en el segundo nivel, al lado de los ministerios, por decirte algo, donde interactúa la gente privada con la gente pública en las agencias. Entonces, son fondos públicos, y también coinciden los fondos privados, pero administrados de diferente manera, más dinámicamente, más proactivamente, más flexible, como tú lo quieres decir. Entonces, yo creo que ahí sí hay algo por hacerlo, pero hay que empezar a hacerlo rápidamente, y eso significa. Ahora bien, pasamos a Agenda 2030. Leonardo, ¿qué soñamos con este país? ¿Qué soñamos de aquí a unos
50 años o un poco menos, de cierta manera, sin ponernos en el arribismo de que vamos a hacer gobierno, porque mucha gente pensará que quiere ser gobierno, claro, para 30 años, ¿no? Sí, eso no es así. Sí. Aquí tiene que haber las alternativas políticas, inclusive económicas y todo eso, pero tiene que haber una base de crecimiento para arriba, muy pronunciado, porque si no la otra cosa, Leonardo, yo me sospecho, o tengo la grave sospecha de que esto puede ocasionar una ruptura hasta institucional. Simplemente no. Vemos que los mecanismos democráticos no funcionan rápidamente para esto, no dan respuesta a la ciudadanía, y eso es lo que de cierta manera nos tiene hartos, no solamente de participar políticamente, sino también de otras actividades económicas y profesionales en el país. Entonces, ¿cómo lanzamos a esto? Yo creo que, sin hablar de generaciones, o si es que vale la pena asociarlas, en el caso de los millennials, centennials, ¿cómo van a ser la economía de esas generaciones, Leonardo, que ya no son las mismas que nosotros? Nosotros ya heredamos otras situaciones, y estos jóvenes todavía vienen con una carga tremenda, pero ¿cómo lo vamos a resolver eso? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cómo sueñas tú respecto a este país de aquí a algunas décadas para adelante? Rodrigo, voy a tomar lo último que me gustó. Cuando ya estamos hablando del Ecuador al 2030, 2050, 2070, yo creo que la nueva agenda será el mundo 2050, de eso estoy completamente seguro, ¿no? Luego de la agenda 2030. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Si nos damos cuenta que los millennials, que son el electorado más fuerte en el Ecuador, por cierto, estamos hablando en cuanto al número de electores, están con la conexión digital y viven en un mundo digital no de ahora, no post-pandemia, sino desde antes, resulta que el país sigue viviendo en otra época. Entonces, hay una desconexión en primer término. Esta desconexión tiene mucho que ver con la política pública. Seguimos haciendo política pública desconectados de la realidad social. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es repensar el país desde la perspectiva de los millennials, desde la perspectiva de los centennials, desde la perspectiva de esta generación Z, que viene todavía diferente, y luego vendrá la generación touch, ¿no? La generación de los táctiles, que son niños ahora, ¿no? Y claro, nosotros debemos pensar para ellos, no para quienes estamos pasando las generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? El planteamiento tiene que ser pensado con líneas disruptivas. ¿Qué son líneas disruptivas? Yo cuando hace unos días me habían consultado, estuve en un espacio de opinión sobre qué debemos hacer hoy frente a la crisis económica. ¿Cuáles son las nuevas empresas? Eso es lo que me consultaban, ¿cierto? Y claro, yo les hacía la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que demandan los millennials hacia atrás, en edad? ¿Qué es lo que les gusta? Esas son las nuevas empresas. Amigables con el medio ambiente, animalistas, menos vehículos, ¿sí? Mayor planificación urbana, ciudades verdes, mayores deportes, más deportes, ciudades amigables con la naturaleza, entre otras cosas más. Producción orgánica, por ejemplo, nutrición. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Entonces nosotros creemos que seguir produciendo, por ejemplo, la gran crítica que tuve hace unos días la oportunidad, bueno, hace un mes, me llamaron de la Asamblea Nacional para hablar de la ley de reciclaje, de economía circular. Economía circular. Ya, economía circular y reciclaje inclusive. Tuve la oportunidad de estar con la Asamblea Nacional. Y es lo que tú decías, Rodrigo. Lo que buscamos es poner todo en un marco institucional, una normativa. Entonces está aplicada la normativa y la lanzamos al país. Y tenemos las reglas de normativa. Recordemos a Douglas North, escribió en 1990 su paper más famoso, que es Instituciones. Y ahí nos enseñó que hay la clave del desarrollo, la economía institucional de los 90, las instituciones formales y las instituciones informales, es decir, reglas formales e informales. No solo necesitamos de la formalidad para generar el desarrollo, sino también de la informalidad. Y esta regla informal tiene que ver con cultura, con educación, con formación. Entonces, ahí es donde hay que trabajar hacia el 250 y 270. Por eso a mí me da mucha pena hoy que tengamos una caída de 2.000 millones de dólares aproximadamente, casi 2 puntos del PIB. Exactamente el dato está de 8.500, de 8.300 a 6.500, que es lo que tal vez espere tener hacia el año 2025. Ojo, cuidado si alguien me escuchó y me piensa que es en el año que viene. No, no, hacia el año 2025. Esa es mi preocupación. 5 años caída de inversión pública. ¿Cómo hacemos
Si vamos a debilitar la inversión pública, ¿cómo hacemos que la educación, la salud tenga más recursos? Entonces, para poder llegar a la Agenda 2030, 2050, es importante tomar medidas inmediatas. Y hay algunas alternativas, impuestos progresivos. A la gente no les va a gustar, ¿sí? Es una alternativa para recuperar ingresos. Depreciación interna. A los importadores no les va a gustar. Pero hay importadores y hay importadores. Hay exportadores y exportadores. Entonces debemos saber a qué importadores actuamos por productos suntuarios, tomar estos recursos y manejar una depreciación interna que en dolarización funciona. Pero porque hay intereses particulares de ciertos grupos importadores fuertes, no se toman estas decisiones y se libera la economía. Y ahí tenemos problemas con la dolarización porque hay que actuar sobre los que más necesitan, que es la masa de la economía nacional. Entonces miren que hay equilibrios, pero para que esto funcione necesitamos inversión pública. Entonces yo soy el que más temor tiene de que esta reducción de $2.000 millones se dé al 2025 porque no funcionaría el modelo de mediano y largo plazo. ¿De dónde sacamos los recursos? Entonces hay que actuar, como tú decías, ya, inmediatamente, planificar y actuar para que esta masa de recursos, sumada a la priorización y sumada al esquema innovador, donde los territorios sean potencia, puedan ejecutarse hasta una Agenda 2030-2050. Lo importante del Ecuador está en que la propuesta de las Naciones Unidas no está lejos de la realidad nacional por nuestra naturaleza. Nosotros tenemos esa virtud, tenemos esa dicha, más bien, esa dicha de haber nacido en el Ecuador, en un país que en una hora me muevo a Zamora, estoy en Loja y en otras 3 horas estoy en Machala y las condiciones climáticas son diferentes y me permite generar una diversidad de producción que si la podríamos explotar, darle el valor agregado y buscarle los mercados, entenderíamos a la realidad millennial, que esa es la que está viviendo ahora. Y ahora con la pandemia hay algo fundamental. Lo que más me gusta, hay que buscar las oportunidades de los problemas. Por ejemplo, hace unos días estaba hablando yo de las tendencias de las ciencias económicas y administrativas, donde vamos a necesitar menos al administrador, al financiero, al economista, al contador. Pero les digo al contrario, los vamos a utilizar más, pero no al actual, a otro, a uno que pueda lograr hacer lo que tú y yo, Rodrigo, estemos haciendo. Por ejemplo, una empresa de la India puede pedir asesoría financiera a un lojano que está acá sentado en un escritorio. ¿Por qué? Por conocimiento internacional. Esto nos permite la pandemia. Ya no tenemos fronteras físicas. Nos hemos abierto al mundo tan fácilmente, aunque esto ya existía, pero hoy en día se liberó tanto, que podemos estar conectados, claro, tenemos otras obligaciones. Debemos manejar 2, 3 idiomas, por ejemplo, debemos conocer normativa internacional, debemos saber de marketing digital, debemos saber estrategias de administración internacional. Eso sí nos obliga, pero sabemos que es una posibilidad y sabemos que es una oportunidad. Ahí deberíamos estar trabajando, no en los conflictos políticos de la Asamblea Nacional que todos sabemos ya, no en los conflictos coyunturales que todos sabemos ya que se mueven por poderes e intereses, pero obviamente necesitamos una construcción social fuerte donde hayan también liderazgos. Y el papel fundamental aquí también en este marco institucional lo tiene la Asamblea Nacional. Esa nueva Asamblea Nacional que vendrá en el mes de mayo, y aquí aprovecho el espacio para llamar a la ciudadanía a reflexionar, porque como dije, las claves del desarrollo están en el marco constitucional, en la ciencia política y en la política pública. Y ahí el marco constitucional o institucional lo da una asamblea nacional que permita tener gobernabilidad. Si no, gobierno que venga, cualquier gobierno sin gobernabilidad no puede ejecutar un planteamiento. Entonces ahí están las alianzas para la sostenibilidad, donde debemos manejar un marco social mínimo para poder tener el progreso que todos estamos buscando. Leonardo, muy extenso y nos podríamos quedar como unos 4 programas más hablando sobre este tema, porque da para mucho. Yo me quedo con algunos mensajes, que es precisamente lo que el otro día circulaba un video y lo mandaban de lo que está pasando en After, y habla de una economía sustentable. Perfecto, mira, esto es más o menos lo que queremos hacer, porque aquí no hemos puesto en discusión ni Milton Friedman, ni Keynes, cuál es el modelo, porque muchas veces eso nos quedamos. Es lo mismo que quedó tan antiguo como la izquierda o la derecha. Eso así ha pasado, y muchos economistas creo que siguen viviendo de esa época. Estamos planteando unas cosas diferentes y qué mejor tratarlo contigo, porque creo que esa es un poco la visión. Yo me quedo con ese mensaje muy importante, Leonardo, de que es así. Tenemos que ver nuevas alternativas y nuevas formas de ver las cosas.
ya no pensar para nosotros. O sea, yo creo que, si por no decirlo, que somos una generación de transición, a lo mejor ya somos una generación obsoleta también. No sé. Entonces, yo creo que hay que mirar para adelante, mucho más para adelante, con mucha generosidad, inclusive de lo que se trata. Y finalmente coincido contigo de que es el marco de la asamblea en donde se tiene que dar. Pero ahí, a lo mejor, Leonardo, nos perdemos otra oportunidad, porque yo creo que todos estamos pensando en armar un buen gobierno o nombrar un presidente, pero no estamos pensando justamente lo que tú dices, es esencial. Porque de ahí se van a dar las discusiones, de ahí donde yo digo necesitamos esa masa crítica política para ayudarle al gobierno a que siga adelante. Y obviamente canalice si todos los actores, digamos así, públicos, privados que tienen que llegar. Me quedo con eso, Leonardo. Si tú quieres dar un mensaje final, creo que nos quedan todavía un par de minutos, pero esto sigue da para mucho y creo que nos va a quedar para un par de programas adicionales seguirlo tratando, porque es importante de que aquí sentemos las bases de la economía para que la política también fluya de mejor manera en nuestro país y obviamente no sigamos dando pasos para atrás. Leonardo. Sí, ahí, Rodrigo, muchas gracias. Primero, ha sido un espacio muy interesante. Agradezco mucho porque tenemos mucha libertad de opinión y de criterio y creo que enriquece a nosotros dos y sobre todo a quienes nos están escuchando el día de hoy. Me quedo con lo último y dejo abierto esa ventana para quienes estén interesados. La propuesta económica que creo yo tiene que venir y que ya la está haciendo Ámsterdam en Holanda es la economía del decrecimiento, ¿no? Es una propuesta muy interesante. Esta economía del decrecimiento básicamente no se basa en el capital financiero, ¿sí? No se basa, aunque ejecuta y se trabaja. Se basa en una doble línea de asistencia mínima a las necesidades básicas propuesta por Kate Raworth a través de una economía denominada la economía de la dona, donde el cumplimiento mínimo de necesidades tiene que ser universal. Es decir, no podemos seguir hablando de gente que no pueda vivir con lo mínimo necesario. Pero también habla de un segundo círculo, los límites del planeta. Tampoco podemos ser al estilo Rostow de los 60, que lo importante era crecer hasta donde más podamos. Lo importante ahora es entender que hay dos límites. El límite inferior de manejar las necesidades básicas de todos y el límite superior de no exceder el límite planetario. Esa es la esencia de la propuesta. Esa es la esencia. Mucho más humanista que lo que pensamos. O sea, tan práctico y humanista, ¿no? Sí, pero claro, tú sabes muy bien que esto suena bien, parece fácil, es más, el modelo es lindo explicarlo en clase, pero ya cuando esto atañe al interés específico de un empresario que toda la vida ha generado liquidez a través de, no sé, la venta de plásticos, que voy a poner ese ejemplo, ¿no? Ahí hay una afectación directa a sectores específicos, ¿no? Entonces, esto no se puede dar de la noche a la mañana. Es una transición y transformación. Son las dos cosas a la vez. La transición porque, claro, el momento que tú le das a una empresa que tradicionalmente ha estado en esta línea y le dices mañana no puedes, generas desempleo y también tienes impacto social. Entonces tienes que darle tiempo, 5, 10 años para que haga la transición, para tener una verdadera transformación. Es parte de la agenda, Leonardo. Eso es parte de la agenda. Esa transición es parte de la agenda y inclusive yo muchas veces he pensado que muchos gobiernos, si entraran humildemente diciendo que antes que lograr repuntar este país, dicen, somos un gobierno de transición, sería más real. Yo lo veo así. Y ahí lo triste del caso es el interés propio, que está basado en lo económico y en el poder, ¿no? Este poder que creo que a veces nos nubla. Yo conozco muchos amigos míos que antes de estar en el poder eran otras personas. Ahora han cambiado totalmente. Entonces yo creo que ahí debemos tener inteligencia emocional para asumir el poder de una forma y también el interés económico. Entender que el fin del ser humano no es ser millonario. El fin es otro, es trascender. Para eso creo que estamos acá. Entonces ahí hay un tema particular y personal muy fuerte de cambio también. Y sobre todo en países como el nuestro. Perfecto, no, así es para hablarnos nosotros. Si nosotros mismos tenemos la solución en nuestras manos, pero lamentablemente nos hacemos los locos, lo postergamos y todo lo que tú quieras, pero no lo hacemos. Yo creo que es el momento efectivamente de hacerlo. No hay más oportunidad. Leonardo, muchas gracias. Espectacular la conversación, espectacular los términos, espectacular los conceptos que has aclarado, las visiones que tenemos. Entonces, ¿para qué más? O sea, vamos por buen rumbo. Si es que es por esta parte económica, me ilusiona.
tomar esta fase final de la temporada de este programa, hablando de economía y hablando de finanzas y hablando un poquito de economía de la política pública, básicamente, que es lo que nos interesa. Gracias, Leonardo. A la audiencia, esperamos que siga interactuando con nosotros a través de las redes sociales y a través de nuestros invitados que también tienen estos espacios y tienen esos tiempos que se dan para apoyarnos a nosotros, y esperamos que sea de beneficio. Hasta la próxima semana en Agenda País 4.0. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.